Eran casi las 2 de la mañana cuando Mariela, una enfermera de Lima, decidió cruzar el cementerio viejo para llegar más rápido a su casa. Había neblina, y el sonido de sus pasos se mezclaba con el goteo de la lluvia sobre las lápidas. A mitad del camino, escuchó una voz detrás de ella, suave, temblorosa, que decía su nombre. Mariela. Se giró, pero no había nadie. Apresuró el paso, otra vez más cerca. Mariela. No corras. El miedo la paralizó. Sintió un aliento helado en la nuca, y cuando volteó, vio su propia cara mirándola desde la oscuridad. La misma ropa, el mismo cabello, los mismos ojos, pero vacíos. Mariela gritó y corrió hasta salir del cementerio. Horas después, los guardias la encontraron de pie, frente al portón, con la mirada perdida. Dijo que no recordaba nada, solo que alguien le pidió que le devolviera su lugar. Cuando fueron a revisar las cámaras, se congelaron. Mariela nunca entró sola. Durante todo el recorrido, caminó junto a otra mujer idéntica a ella, que desapareció justo antes de llegar al portón. ¿Qué tal, amigos de Historias del Lado Oculto? Hoy les traemos 7 relatos reales y estremecedores, vividos por personas comunes, que una noche cualquiera se encontraron cara a cara con lo imposible. Historias de cementerios, apariciones y sucesos tan aterradores que marcaron sus vidas para siempre. Así que acomódate, apaga las luces y prepárate. Pero antes quiero pedirte que te suscribas al canal y nos regales un like, para que podamos seguir trayendo más historias impactantes y reales. ¿Listo? Entonces, empezamos. Esta historia nos la envía Andrés, desde Arequipa, Perú. Dice que hace más de 20 años acompañó a su padre, que trabajaba como sepulturero, en una de las noches más aterradoras de su vida. Todo comenzó un viernes. Había un entierro programado a última hora, y el encargado del panteón pidió a su padre quedarse hasta que llegara el féretro. El sol se ocultó, el viento soplaba fuerte, y Andrés, que entonces tenía 17 años, decidió quedarse con él para no dejarlo solo. El cementerio de Yanaguara era viejo. Las tumbas más antiguas estaban resquebrajadas, y muchas tenían cruces torcidas cubiertas de musgo. Cuando cayó la noche, el lugar se volvió un laberinto de sombras. A las 9, escucharon el sonido del camión que traía el ataúd, pero nunca llegó. Lo que sí llegó fue una neblina espesa que cubrió todo el campo santo, tan densa que apenas podían verse las manos. Seguro el chofer se perdió, dijo su padre. Vamos a esperar un rato. Sacó una linterna y comenzaron a revisar los pasillos, por si el vehículo había entrado por el otro acceso. Pero apenas caminaron unos metros, Andrés vio algo moverse entre las tumbas. «Papá, hay alguien allá», susurró. Su padre apuntó con la linterna. La luz iluminó una figura delgada, encorvada, de piel gris, que se movía arrastrando los pies. No parecía humana. Tenía los ojos completamente blancos y la mandíbula desencajada. ¿Quién anda ahí?», gritó el hombre. La figura se detuvo, giró lentamente el cuello hacia ellos, y el sonido del hueso al crujir hizo eco en todo el cementerio. Entonces, corrió hacia ellos. Ambos retrocedieron, tropezando con las lápidas. La linterna cayó al suelo. Cuando Andrés la tomó de nuevo, ya no había nadie frente a ellos, solo la neblina y un olor a tierra húmeda y podrida. «Vámonos de aquí», dijo su padre pálido. Caminaron rápido hacia la caseta, pero antes de llegar escucharon gritos bajo la tierra. Era un lamento humano, largo, desgarrador, proveniente de una tumba sellada. El padre de Andrés quiso correr, pero él se quedó paralizado. Una de las lápidas se estaba moviendo sola. La tierra temblaba, y de pronto, una mano ennegrecida salió del suelo. El sepulturero gritó, tiró la pala y corrió arrastrando a su hijo. Detrás de ellos, varias tumbas comenzaron a abrirse, una tras otra, como si algo empujara desde abajo. Entre la neblina,
Decenas de siluetas se levantaban lentamente, sin rostro, con los huesos a la vista, gimiendo como si el aire les quemara los pulmones. Andrés no sabía si correr o rezar. Su padre gritaba una oración mientras golpeaba la puerta de la caseta con el llavero temblando en las manos. Cuando por fin entraron, cerraron todo. Pero afuera, los pasos seguían. Escuchaban golpes en las paredes, uñas raspando el metal y murmullos que decían cosas incomprensibles. El aire olía a formol y sangre vieja. De pronto, una voz de mujer habló justo detrás de la puerta. ¿Por qué nos dejan solos? Andrés tembló. Esa voz era de su madre, muerta hacía 3 años. Su padre comenzó a llorar. La voz siguió repitiendo su nombre, cada vez más cerca, hasta que la puerta se abolló desde afuera, como si algo enorme la golpeara. La linterna empezó a parpadear y por un segundo, Andrés la apuntó hacia una pequeña ventana. Y ahí la vio, una figura femenina, pálida, con el cabello mojado y el rostro cubierto de tierra, mirando hacia adentro. Tenía los ojos hundidos y una sonrisa imposible. Detrás de ella, decenas de sombras la acompañaban, moviéndose lentamente, golpeando las paredes del cementerio. «No abras», susurró su padre. «No abras, hijo, no abras». Pero la puerta se abrió sola, un viento helado los envolvió, y todas las velas del altar que había en la caseta se apagaron. Andrés cayó al suelo, intentando arrastrarse, mientras las figuras entraban. No caminaban, flotaban. Sus cuerpos parecían hechos de polvo y huesos rotos. Uno de ellos se detuvo frente a su padre, lo tomó del cuello y lo levantó sin tocarlo. El hombre se quedó suspendido en el aire, con los ojos en blanco, y de su boca comenzó a salir tierra. Tierra seca, hasta que cayó al suelo. Andrés corrió hacia el muro trasero, rompió la ventana con un tubo y escapó entre los mausoleos. Las figuras lo seguían, pero se desvanecían cada vez que la linterna pasaba sobre ellas. A lo lejos vio las luces del pueblo y corrió hasta perder la voz. Al día siguiente, la policía entró al cementerio. El cuerpo del padre no estaba. Solo encontraron la puerta arrancada y huellas humanas en la tierra húmeda, alrededor de las tumbas. Huellas que iban hacia adentro, no hacia afuera. Desde entonces, el panteón de Yanaguara permanece cerrado por las noches. Pero los vecinos dicen que cuando la neblina baja, se escuchan golpes bajo la tierra, y una voz de mujer que llama por su nombre, esperando que alguien le conteste. Andrés jura que todo fue real. Dice que su padre no murió esa noche, sino que se lo llevaron, y que, a veces, cuando pasa cerca del muro del panteón, escucha su voz desde adentro repitiendo las mismas palabras. ¿Por qué nos dejan solos? Esta historia nos llega desde Córdoba, Argentina, enviada por Luciano, un hombre que jura jamás volver a pasar cerca de un cementerio después de lo que vivió. Tenía 19 años cuando ocurrió. Era verano, y con 3 amigos decidieron ir a acampar a las afueras de la ciudad. El camino que tomaron pasaba frente al cementerio de San Vicente, uno de los más antiguos de la zona. La idea era cruzar rápido, pero uno de ellos, Facu, quiso entrar solo para ver cómo era de noche. 5 minutos y nos vamos, dijo riendo, mientras saltaba el muro. Luciano dudó. El viento era seco y el aire tenía ese olor metálico de flores marchitas. Aún así, lo siguió. Dentro, el silencio era absoluto. Solo se escuchaba el crujido de las ramas secas bajo sus pasos. Las tumbas estaban alineadas en hileras irregulares, algunas rotas, otras cubiertas por maleza. Y al fondo, una zona olvidada, el sector de los niños. Cruces pequeñas, de madera carcomida, y juguetes viejos a medio enterrar. Facu empezó a reír, pateando una pelota desinflada que estaba al pie de una cruz. «Mira esto, loco, todavía conserva la forma», dijo. Luciano le dijo que no tocara nada,
Pero en ese momento algo rodó entre las tumbas. Era otra pelota, esta sí perfectamente inflada. Ambos se miraron. El viento se había detenido por completo. La pelota se detuvo frente a ellos, y luego volvió a moverse sola, regresando hacia la oscuridad. «Debe haber un chico», dijo Facu, aunque su voz temblaba. Siguieron la pelota hasta una fila de lápidas pequeñas, y entonces la vieron. Una silueta infantil parada detrás de una cruz blanca. No se movía, solo los miraba. Luciano alumbró con la linterna, y el niño ya no estaba. Pero la pelota sí, a sus pies, girando lentamente. Un escalofrío recorrió a ambos. Escucharon risas. Risas de niños, muchas, pero ninguna venía de un lugar claro. Sonaban alrededor de ellos, como si corrieran en círculos. «Vámonos de acá», dijo Luciano tirando del brazo de su amigo. Pero cuando se giró, las salidas ya no estaban donde recordaba. El cementerio parecía haber cambiado. Los pasillos eran más largos, las tumbas más cerradas, y entre las sombras, algo caminaba. Primero vio una mano pequeña salir de la tierra, luego otra, y en cuestión de segundos, docenas de figuras infantiles comenzaron a levantarse. Tenían ropa antigua, rota, y los ojos vacíos, como si estuvieran hechos de ceniza. Facu gritó y corrió. Luciano lo siguió, pero las figuras se movían rápido, demasiado rápido. Algunas gateaban por las lápidas, otras lo tomaban del pantalón intentando hacerlo caer. Una lo alcanzó y le rasguñó la pierna. Tenía uñas negras, duras como vidrio. Corrieron sin rumbo hasta que encontraron una pequeña capilla. Entraron y cerraron la puerta. El interior estaba cubierto de polvo. En el altar, una imagen de la Virgen, rota a la mitad. Luciano encendió la linterna. En el suelo había fotografías antiguas de niños, todas con los ojos tachados con ceniza. Facu empezó a llorar. Afuera, las risas volvieron, pero ahora eran llantos, y entre ellos, una voz de mujer dijo: «Devuélvanos la luz». La puerta tembló. Golpes, arañazos, y el sonido de uñas raspando el metal. Luciano buscó por la ventana alguna salida, pero al voltear, vio que en el altar había una niña parada. Tenía el cabello pegado al rostro, la piel gris y las cuencas vacías. «¿Querés jugar con nosotros?», susurró. La linterna cayó al suelo. Facu la levantó, y en ese instante la capilla entera se llenó de sombras de niños, de pie entre los bancos. Todos reían, y cada vez que la luz pasaba por sus cuerpos desaparecían unos segundos, para luego volver más cerca. Luciano empujó la puerta y corrió sin mirar atrás. Detrás, escuchó el grito de Facu, seco, ahogado. No se detuvo. Saltó el muro, cayó del otro lado y corrió hasta el camino. Llegó al pueblo a las 4 de la mañana, cubierto de polvo y sangre en la pierna. Cuando la policía fue al cementerio, no encontró a su amigo. Solo hallaron una pelota perfectamente inflada y una inscripción reciente en una de las cruces: «Facundo, nuestro nuevo compañero». Luciano juró que no volvería, pero 2 años después, por una apuesta, regresó al muro del panteón. Esa noche, cuando pasó cerca, algo rodó hasta sus pies. Era la misma pelota, y dentro, al moverla, se escuchó una risa débil, infantil, que le dijo: «Ahora sí te toca jugar». Luciano no volvió a dormir tranquilo. Dice que a veces, cuando apaga las luces de su casa, escucha el golpeteo suave de una pelota rodando por el pasillo, y risas de niños, que vienen desde el patio, donde nunca hubo nadie enterrado. La siguiente historia nos la envía Julián, desde Bogotá, Colombia. Durante 20 años trabajó como taxista nocturno, y aunque vio de todo en la ciudad, accidentes, borrachos, peleas, asegura que nada lo marcó tanto como la noche en que subió a una mujer frente al cementerio central. Era un martes, poco después de la 1 de la mañana. Había llovido,
El asfalto estaba mojado, y las luces amarillas se reflejaban como espejos rotos en el suelo. Julián conducía por la carrera 20 cuando vio a una mujer parada justo frente al portón del camposanto. Llevaba un vestido blanco empapado y el cabello largo pegado al rostro. Le hizo una seña. Él dudó, pero frenó. La mujer abrió la puerta trasera y subió sin decir palabra. Solo dio una dirección, calle 26 con Caracas. Su voz era suave, apenas audible. Julián notó que tenía las manos frías, como si acabara de salir del río. En el espejo retrovisor, alcanzó a verle los labios morados. ¿Está bien, señora?, preguntó. Ella asintió. Sí, solo quiero llegar a casa. El taxi avanzó por la avenida entre la neblina. Durante el trayecto, Julián intentó hablarle, pero la mujer no respondía, solo miraba por la ventana, con una expresión vacía. A la altura del Parque Nacional, dijo algo que él no entendió del todo. No debieron dejarme sola tanto tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Encendió la radio, pero solo se escuchaba estática. El aire dentro del carro se volvió helado. Al mirar nuevamente por el espejo, ella ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. El cinturón todavía se movía, como si alguien lo hubiera soltado segundos antes. Julián frenó de golpe, salió del carro y alumbró con el celular. Nada. Solo el silencio de la madrugada y el sonido de los buses lejanos. Pensó que quizás se había bajado sin que él se diera cuenta, así que decidió regresar al cementerio, aún confundido. Pero al llegar, vio algo que lo hizo temblar. La misma mujer estaba otra vez ahí, parada frente al portón. Exactamente igual. Mismo vestido, misma postura, y cuando él se detuvo, sonrió. Gracias por traerme de vuelta. Antes de que pudiera responder, desapareció. El aire se volvió denso y del portón del cementerio comenzó a salir una neblina espesa. En ella se dibujaban siluetas humanas, muchas, que se movían lentamente hacia la reja, como si quisieran salir. Julián retrocedió con el taxi. De pronto, la puerta trasera se abrió sola, y la mujer volvió a sentarse, empapando el asiento con agua negra. Su rostro ahora era distinto, la piel pálida, los ojos hundidos, y una sonrisa que parecía cortarle las mejillas. «No me dejes sola otra vez», el taxista gritó y pisó el acelerador. La mujer empezó a reír, una risa aguda, imposible, que llenaba todo el vehículo. Las luces parpadearon, el motor fallaba, y por los espejos laterales vio figuras corriendo detrás del taxi, sombras con las manos extendidas golpeando los vidrios. El parabrisas se empañó desde dentro, y en medio del vaho apareció una palabra escrita con un dedo invisible. «Quédate». Julián golpeó el volante, y en ese momento el motor se apagó solo. Todo quedó en silencio. Volteó lentamente hacia el asiento trasero. La mujer ya no estaba. Pero en el lugar donde había estado sentada, el asiento estaba cubierto de barro y hojas secas. Respiró agitado, encendió el carro y manejó hasta la estación de policía más cercana. Los oficiales revisaron el taxi. Uno de ellos, un hombre mayor, se quedó inmóvil al ver el barro. Luego dijo con voz baja: «Usted recogió a Lucía Gómez». «¿Quién?», preguntó Julián. «Una mujer que murió atropellada frente al cementerio hace 10 años. Vestida igual, blanca, mojada. La recogió otro taxista esa misma noche, y jamás volvió». Julián sintió que la sangre se le congelaba. Pidió permiso para irse, pero el oficial lo detuvo. «Espere». El policía se acercó al vehículo, abrió la puerta trasera y encontró algo. Era una medalla plateada, oxidada, con un nombre grabado: Lucía. Desde esa noche, Julián no volvió a trabajar después de medianoche. Pero lo más inquietante ocurrió 2 semanas después. Dejó el taxi estacionado en su cochera, y cuando salió por la mañana, el asiento trasero estaba mojado otra vez, y sobre el vidrio empañado, alguien había escrito con un dedo delgado: «Gracias por el viaje». Los vecinos dicen que a veces
Cuando pasan frente al cementerio central de Bogotá a la 1 de la mañana, ven un taxi amarillo detenido con el motor encendido. Dentro, una mujer de blanco en el asiento trasero, mirando por la ventana, esperando a que alguien vuelva a llevarla a casa. Esta otra historia nos la envía Ricardo, desde el bello Valparaíso, Chile. Durante 3 años trabajó como guardia nocturno en el cementerio número 3 de Playa Ancha, un lugar antiguo, lleno de mausoleos del siglo XIX. Dice que nunca creyó en fantasmas, hasta aquella noche. Todo empezó en invierno. Un turno normal, eran las 12 en punto, y el viento del mar golpeaba las rejas del panteón con un silbido constante. El otro guardia, don Héctor, se había ido antes de tiempo por un dolor de cabeza. Ricardo quedó solo, con su linterna y su radio. Mientras recorría el pasillo central, escuchó un golpe seco proveniente del sector antiguo, donde estaban las criptas familiares. Pensó que era el viento, pero el sonido volvió. ¡Clang! Como si alguien empujara desde adentro una puerta metálica. Se acercó con la linterna temblando en la mano. El ruido provenía del mausoleo de los Aranda, una estructura enorme, de piedra negra, con una pesada reja oxidada. El candado estaba roto, y desde adentro salía luz. Ricardo apuntó la linterna hacia la entrada. Dentro, la luz parpadeaba como si hubiera una vela encendida. ¿Hay alguien ahí?, gritó. Nadie respondió. Empujó la reja y entró. El olor a humedad era insoportable. En el centro de la cripta había un ataúd antiguo, cubierto por una tela blanca. Sobre él, una vela encendida. Y una fotografía moderna de una familia que no reconocía. Sintió que el aire se volvió más frío. De pronto, la vela se apagó sola. La radio que llevaba comenzó a emitir un susurro. No. Entres. Más. Pensó que era una interferencia, pero la voz volvió, más clara. Te están mirando. Giró la linterna, y en las paredes vio docenas de marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Dio un paso atrás, y escuchó un crujido detrás de él. Se giró. El ataúd se estaba abriendo solo. De adentro salió una mano gris, larga, con los dedos torcidos. Luego, una cabeza, los ojos hundidos, la piel seca como papel. Ricardo gritó y tropezó con la puerta, intentando salir, pero la reja se cerró sola con un golpe. El ser se levantó. No caminaba, se deslizaba. Cada paso hacía un ruido de huesos partiéndose. Y detrás de él, otras sombras empezaron a salir de los nichos. Eran 3, 4, 5 figuras humanas, sin ojos, moviéndose lentamente. Sus bocas estaban cosidas, pero de ellas salía un sonido gutural, como un lamento ahogado. Ricardo empujó la puerta, pero no cedía. El metal vibraba, y del otro lado se escuchaban pasos, muchos más. Decenas de figuras se movían por el pasillo del cementerio, todas dirigiéndose hacia la cripta. La linterna comenzó a fallar, parpadeando. En uno de esos destellos vio los rostros de los muertos acercándose. Algunos con las mandíbulas partidas, otros sin rostro. Todos lo miraban, aunque no tuvieran ojos. «¡Salgan de aquí!», gritó, golpeando la reja. Y entonces, una de las figuras habló. Era una voz doble, profunda, que resonaba como si viniera de dentro de la tierra. «Nosotros cuidamos lo que ustedes olvidan». La reja se abrió de golpe y Ricardo cayó hacia atrás. Corrió entre las tumbas, sin mirar atrás, mientras los susurros lo seguían. A lo lejos, vio las luces del puesto de guardia. Pero antes de llegar, algo lo sujetó del hombro. Era don Héctor. Pero su rostro estaba pálido, los ojos completamente negros. «Ya despertaron», dijo, y su mandíbula se descolgó como si no tuviera huesos. Ricardo lo empujó y siguió corriendo hasta salir del cementerio. Llegó a la garita principal y llamó a carabineros. Cuando volvieron al mausoleo con refuerzos, todo estaba en perfecto orden.
La reja cerrada, el candado intacto, sin señales de forzamiento, ni una marca en las paredes. Nadie le creyó, hasta que una semana después el nuevo guardia nocturno desapareció. Solo hallaron su linterna tirada frente al mausoleo de los Aranda, y en la puerta, una marca fresca, escrita con barro: uno más en la guardia. Desde entonces, los trabajadores del cementerio aseguran que por las noches se ve una figura con linterna caminando entre las criptas. Dicen que no tiene rostro, pero que aún lleva el uniforme de guardia y una radio colgada al cinturón. Y cuando alguien nuevo llega a trabajar, la radio suena sola, con la misma voz que Ricardo escuchó aquella noche. No entres más, te están mirando. Esta historia nos la envía Hernán, desde Cuenca, Ecuador. Durante varios años trabajó para el municipio, en el área de mantenimiento de cementerios. Su tarea era exhumar restos antiguos y limpiar las bóvedas que quedarían disponibles para nuevos entierros. Pero lo que ocurrió en el Panteón de El Batán, una tarde de 2016, cambió su vida para siempre. El día comenzó normal. Hernán y su compañero Carlos recibieron la orden de abrir una serie de bóvedas de más de 50 años de antigüedad. El encargado les advirtió que algunos restos debían ser trasladados a osarios y que bajo ninguna circunstancia podían abrir las criptas más profundas, ya que pertenecían a familias extranjeras desaparecidas hace décadas. Pero la curiosidad les ganó. Al llegar al bloque más antiguo, notaron que una de las tapas de concreto tenía símbolos tallados, figuras humanas sin rostro y una especie de espiral grabada con precisión. Esto no lo hizo ningún albañil, dijo Carlos, rascando el polvo con el cincel. Cuando abrieron una grieta, salió un olor denso, como de carne podrida mezclada con tierra húmeda. Hernán enfocó con su linterna y vio algo que lo hizo retroceder. No había ataúd. En su lugar, había un agujero profundo cubierto de huesos antiguos, algunos quebrados, otros demasiado grandes para ser humanos. «Ciérralo, hermano, esto no es normal», le dijo Carlos, pero ya era tarde. Algo dentro se movió. Primero un ruido leve, como si una piedra rodara. Luego, el sonido de respiración. De pronto, una mano delgada y negra salió del hueco y lo tomó del tobillo. Hernán gritó, cayó al suelo, y la linterna rodó iluminando el interior. Por un segundo, lo vio. Una figura encorvada, alta, con los huesos visibles y la piel pegada al cráneo. Sus ojos eran dos huecos brillantes y sus dedos largos como garras. Carlos lo jaló hacia atrás y ambos corrieron fuera del bloque, pero cuando miraron hacia atrás, la tapa de concreto estaba en su lugar otra vez, completamente cerrada. El hueco ya no existía. El supervisor no les creyó y los obligó a seguir trabajando. A la media hora, Carlos comenzó a sangrar por la nariz. Luego se desmayó. Hernán pidió ayuda, pero la radio no funcionaba. Solo escuchaba una interferencia extraña, como voces susurrando en otro idioma. Buscó cobertura fuera del bloque, pero al regresar su compañero ya no estaba. Solo había un rastro de sangre que terminaba frente a la misma cripta sellada. Golpeó la pared con una barra de hierro, desesperado, hasta que escuchó algo desde adentro. Golpes suaves, como si alguien intentara responderle. «Carlos, contéstame», gritó. Y entonces una voz, muy baja, le dijo, «Bajo la tierra no hay silencio». La puerta del bloque se cerró de golpe. La temperatura bajó de inmediato, y desde las otras bóvedas comenzó a oír golpes desde dentro, uno tras otro, cada vez más fuertes. Las tapas vibraban, el cemento se agrietaba, y de las rendijas salía un polvo gris, que olía a hueso molido. Hernán corrió hacia la salida, pero algo lo detuvo. Una sombra se proyectó sobre él, enorme, humanoide, con una cabeza alargada y una mandíbula imposible. De su pecho salía un sonido grave, como un rugido ahogado, y cuando la linterna lo iluminó de frente, el ser se disolvió en un enjambre de moscas negras que lo envolvieron por completo. Logró salir tambaleando,
lleno de heridas y cubierto de lodo. Los demás trabajadores lo encontraron horas después en estado de shock. No recordaba nada, solo repetía una frase: Carlos está dentro, no cierren la tapa. La policía revisó el bloque pero no halló nada fuera de lo normal. Ni sangre, ni rastros, ni herramientas. Solo encontraron la cripta sellada, con la superficie recién cubierta de cemento, como si alguien la hubiera cerrado hace minutos. Hernán fue llevado al hospital. Esa noche, los guardias del cementerio reportaron ver una silueta caminando entre las tumbas, descalza, con la ropa rasgada y los ojos blancos. Creyeron que era un vagabundo, hasta que vieron que dejaba marcas de barro y sangre, pero ninguna huella. A la mañana siguiente, cuando los obreros regresaron al lugar, notaron algo nuevo. Sobre la tapa de la cripta había un nombre grabado con uñas: Carlos V, 2016. Desde entonces, los sepultureros evitan esa zona. Dicen que a veces se escuchan golpes bajo la tierra, o el sonido de respiración cuando uno pasa cerca, y que si alguien se queda de noche en el bloque antiguo, escucha una voz ronca que dice desde abajo: bajo la tierra, todavía respiramos. Hernán renunció al municipio. A los pocos meses desapareció, pero su casa fue hallada revuelta, con marcas de tierra en el suelo y una pala apoyada junto a la puerta. En el mango de la pala, alguien había tallado con un clavo una palabra: exhumado. Los vecinos aseguran que, en noches de lluvia, un hombre con linterna recorre el cementerio buscando algo entre las bóvedas viejas, y que si lo miras demasiado tiempo te hace una pregunta con una voz hueca, casi sin aire: ¿tú también quieres salir? Esta historia nos la envía Laura, desde Querétaro, México. Cuenta que hace unos años su familia se mudó a una casa recién construida a las afueras de la ciudad. Era amplia, con patio trasero y un pequeño terreno baldío al lado. El vendedor les dijo que antes ahí había solo tierra vieja, pero el vecino de enfrente les advirtió algo antes de firmar. Aquí antes había un panteón, el Panteón Viejo del barrio San Roque. El ayuntamiento lo clausuró en los 70 y dicen que nunca sacaron todos los cuerpos. Pensaron que era una historia de pueblo, hasta que comenzaron las noches extrañas. La primera semana, todo era normal, pero a los pocos días el hijo menor de Laura, Mateo, empezó a decir que por las noches veía personas paradas junto a su ventana. Al principio pensaron que eran sombras o imaginación infantil, hasta que una madrugada, Laura lo escuchó gritar. Corrió a su habitación y lo encontró de pie frente al vidrio señalando hacia el patio. «Mamá, el señor de la tierra me está viendo». Laura miró. Bajo la luz tenue del poste, se distinguía una figura inmóvil, pálida, cubierta de polvo, con los ojos hundidos. No tenía cejas, ni labios, solo piel reseca, y en la mano sostenía una cruz rota. El grito de Laura despertó a todos. Su esposo salió al patio, pero no había nadie, solo huellas en la tierra, pequeñas y descalzas. Desde entonces, cada noche se escuchaban pasos en el pasillo, el arrastre de algo pesado y el sonido de tierra cayendo, como si alguien cavara desde dentro del piso. Una madrugada, la lámpara del comedor cayó sola y, al levantarla, descubrieron una grieta que cruzaba el suelo en línea recta, justo debajo de donde dormía Mateo. Llamaron a un albañil para revisarlo. Cuando empezó a picar, su herramienta chocó con algo sólido. Al limpiar la tierra apareció una tapa de madera podrida. El obrero se quedó quieto. «Esto no es cimiento, señora. Esto es una tapa de ataúd». Laura sintió que se le helaba el cuerpo. El obrero quiso abrirla, pero en ese momento algo golpeó desde abajo 3 veces. Todos salieron corriendo. Horas después, regresaron con una patrulla. Cuando levantaron la madera, encontraron restos humanos, pero no estaban quietos. Las costillas se movían como si algo respirara dentro. El policía cerró de golpe y dijo: «Esto no lo abrimos más». Esa noche, nadie durmió. Los perros del vecindario aullaban sin parar, y desde el patio se oían voces susurrando nombres. Laura intentó rezar, pero las luces empezaron a parpadear,
y el televisor encendió solo, mostrando una imagen en blanco y negro, una fosa común llena de ataúdes abiertos. El más grande tenía su dirección escrita en una de las tapas. Al día siguiente, se mudaron temporalmente a la casa de su hermana, pero al regresar por sus cosas, algo había cambiado. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de marcas de manos hechas con tierra. En el cuarto de Mateo, sobre la cama, había una cruz vieja, de madera, húmeda todavía. El niño no volvió a hablar por semanas. Solo dibujaba figuras enterradas y escribía con crayón frases como: «Ellos no están dormidos, quieren su lugar». La familia decidió vender la casa. Un año después, un nuevo dueño la compró y comenzó a remodelar. Durante la demolición, los obreros encontraron al menos 27 cuerpos bajo la estructura. El periódico local mencionó que correspondían al antiguo cementerio de San Roque y que algunos no tenían ataúd, solo vendas ennegrecidas. Los obreros reportaron algo más. Una noche, cuando retiraban escombros, una mujer con bata blanca se acercó al portón y preguntó: «¿Ya sacaron a mi hijo?». Pensaron que era una vecina curiosa, pero al seguirla, desapareció frente a ellos. En el lugar donde había estado parada, encontraron un fragmento de piedra tallado con la inscripción: «Familia Ortega, 1921». Desde entonces, la casa quedó abandonada. Los vecinos dicen que algunas noches se ven luces encendidas adentro y sombras caminando por las ventanas, aunque no hay electricidad conectada. Otros afirman que desde la calle se escucha el llanto de un niño y una voz femenina que dice: «No me muevan de aquí, no otra vez». Laura aún vive en Querétaro, pero asegura que cada cierto tiempo sueña con aquella casa. En sus sueños vuelve a entrar y escucha los golpes bajo el piso. Al mirar hacia abajo siempre ve la tapa de madera. Y antes de despertar, una voz le susurra desde el hueco: «Nos construyeron encima, pero seguimos de pie». Desde Antigua, Guatemala, esta historia nos la envía Eduardo. Cuenta que cuando era estudiante de secundaria, él y 3 compañeros se metieron de noche al cementerio Las Flores, un lugar del que todos hablaban por las supuestas apariciones y gritos que se escuchaban a medianoche. Querían grabar un video para las redes, un reto que se había vuelto popular entre los jóvenes del barrio. Pasar 1 hora dentro del cementerio sin salir corriendo. Llegaron cerca de las 11. Brincaron el muro trasero con linternas y una cámara. El aire olía a humedad y flores podridas. El silencio era tan profundo que se escuchaban sus propios pasos sobre la grava. «Solo grabamos 5 minutos y nos vamos», dijo Omar, el más valiente del grupo. Comenzaron a caminar entre las tumbas, bromeando, fingiendo no tener miedo. Pero Eduardo notó algo extraño. Todas las velas que alguien había dejado encendidas junto a las lápidas se apagaban a medida que ellos pasaban. No por el viento, sino como si algo las apagara una por una. Al llegar a la parte más antigua del cementerio, encontraron una tumba diferente. Una losa negra, lisa, sin nombre, sin flores, pero con cadenas cruzadas encima. Un cartel oxidado decía: «No abrir. Sepultura sellada por orden municipal, 1954». Omar, entre risas, dijo: «¿Y si la abrimos para el video?». Eduardo quiso negarse, pero los otros 2 lo animaron. Buscaron una barra metálica y comenzaron a levantar la tapa. El metal chirrió, el suelo tembló, y del interior salió un aire frío y fétido que los hizo toser. La cadena se rompió, y el sonido de algo raspando desde adentro los hizo congelarse. «Debe ser un ratón», dijo uno. Pero lo que salió no era ningún animal. De la oscuridad emergió una mano delgada, con uñas negras y huesudas, que se apoyó en el borde de la tumba. Luego, una cabeza, cubierta de cabellos largos y húmedos, asomó lentamente. La piel estaba pegada al hueso, los ojos completamente blancos, y de su boca abierta salió un gemido bajo como un lamento. Omar cayó de espaldas. La figura se incorporó por completo. Un cuerpo humanoide, vestido con lo que parecían vendas viejas pegadas a la piel. Su rostro no tenía rasgos definidos, solo una hendidura donde debían estar los ojos.
Eduardo soltó la linterna, y en ese instante, todas las demás tumbas comenzaron a vibrar una por una, como si algo debajo golpeara para salir. El suelo se resquebrajó y un olor a tierra podrida llenó el aire. ¡Corre!, gritó Eduardo. Salieron corriendo entre las lápidas. Detrás de ellos, los ruidos seguían, golpes, gritos, y un sonido que parecía miles de uñas rascando piedra. Al girar, vio que más figuras estaban saliendo de la tierra, entonces cuerpos torcidos, caminando en direcciones erráticas, sin rostro, con las mandíbulas partidas y la carne cayendo a pedazos. Uno de sus amigos tropezó. Eduardo intentó ayudarlo, pero una de las criaturas lo agarró del tobillo y lo arrastró hacia la tumba abierta. El muchacho gritó hasta que su voz se cortó en seco. Eduardo corrió junto a Omar hasta el muro. Saltaron, cayeron al otro lado y siguieron corriendo por la calle hasta perder el aliento. Cuando regresaron con la policía al día siguiente, la tumba estaba cerrada nuevamente. Las cadenas, intactas. Solo encontraron un zapato y la cámara del grupo, parcialmente destruida. Al reproducir el video se veía la tapa de la tumba levantándose, y durante 3 segundos, un rostro que se acercaba al lente, con la boca abierta en silencio. La policía nunca encontró al amigo desaparecido. El expediente se cerró como pérdida accidental. Pero una semana después, un sepulturero aseguró haber visto a un joven caminando entre las tumbas, con el uniforme de la misma escuela y la piel gris. Decía una y otra vez: «Ya no griten, por favor. Ya abrimos». Eduardo nunca volvió a hablar del tema, hasta que años más tarde, trabajando como chofer, una noche pasó frente al cementerio Las Flores y vio algo en la entrada. 4 figuras de pie, con linternas apagadas. Eran iguales a ellos, pero más delgadas, más pálidas, y una de ellas tenía su mismo rostro. Desde entonces, cada 31 de octubre, los vecinos aseguran escuchar golpes bajo la tierra en ese sector, y el tintineo de cadenas que se arrastran solas. Y si alguien se acerca demasiado, escucha una voz baja, saliendo de la tierra húmeda, que dice: «No los abriste tú, te abrimos nosotros». Quiero agradecerte si has llegado hasta acá, y si no lo has hecho, suscríbete y deja un like al video. Si quieres más historias, mira este video. Te aseguro que no podrás dormir.